¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. En este miércoles 13 de septiembre comenzamos a hacer nuestro modelo político. Hoy un programa realmente variado, rápido, ágil, dinámico. Por eso rápidamente, en este 13 de septiembre en vivo, comenzamos a recibir a nuestros invitados de distintos temas. El primer tema, mire, casi completo, tenemos una comisión del Consejo Liberante de la Ciudad Capital y aquí en nuestros estudios. Comienzo solo a los rapidito, el doctor González Espíndola. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Muy bien, Orlando. Muchas gracias por la invitación. Gracias. El gusto es mío. Otra vez, Otra vez. Juan Domingo Cabrera, Compromiso Federal. ¿Cómo le va? Muy bien. Bien. Muy bien. Compromiso Federal, ¿no? Sí, compromiso federal por. Después le pregunto. Javier. Orlando Cova. Un gusto tenerlos por acá. Igualmente, la verdad que un placer compartir esta mesa con ustedes. Bueno, le dije, casi completo la Comisión de Transporte del Consejo Liberante de la Capital, que esta semana, mañana hay sesión, ¿no? Mañana, claro, está convocada la sesión, como todos los jueves. Está convocada. Sí, como todos los jueves. Vamos a ver. Esta semana, al menos hasta hoy miércoles, ha sido un foco de atención en la capital. Estacionamiento medido. Y luego el polémico proyecto del concejal Cabrera del interurbano, dentro o fuera de las 4 avenidas. Bueno, el tema del estacionamiento medido. ¿Está bien lo que hizo el municipio? Muy bien. No sé si quiere el presidente de la comisión por ahí quiere... ¿Está bien lo que hizo? Eso yo no tengo ningún problema. Bien, ¿está bien lo que hizo? ¿Privatiza? ¿Terceriza? Da un servicio en concesión, no hay dudas. Es una tercerización. Le pueden llamar como quieran, esta es la figura. Está contemplado en la Carta Orgánica Municipal. Y está contemplado además en una regulación específica, en una ordenanza, cómo debe ser. Nosotros, por lo menos de mi parte, mis opiniones, y creo que los he escuchado a ellos también han coincidido, lo que manifestamos y planteamos es que el pliego de condiciones de contratación del servicio de estacionamiento medido que ya ha sido adjudicado, tiene que pasar por el Consejo Deliberante y se tiene que aprobar en el Consejo Deliberante. Y esto no es un capricho de nosotros, no es un capricho del Consejo. Además de estar regulado por ordenanza, San Luis tiene una experiencia justamente en este tema, el estacionamiento medido. Bien. Ustedes se acordarán que había calles que tenían parquímetros. Bueno, hace 10 años aproximadamente, quizás más, se implementó un sistema de estacionamiento medido de una manera o forma similar al procedimiento que se ha llevado adelante ahora. ¿Y por qué digo similar? Porque los pliegos en aquella oportunidad no pasaron por el Consejo Deliberante. ¿Qué pasó? Hubo una empresa adjudicataria, luego se modificaron las condiciones de contratación con esta empresa, a la empresa no le era rentable la prestación de servicio e inició una demanda, porque le habían cambiado las reglas de juego. ¿Se está pagando hoy ese juicio? Estamos en un juicio. Está bien. El municipio está afrontando un juicio y en definitiva lo pagamos los vecinos. Entonces la experiencia propia nos tiene que servir en algo. Está bien. O sea, Está bien. tenemos que tener en cuenta que esto ya nos pasó. No es que queremos remarcar un tema para poner trabas, poner en la mesa que estamos en un proceso electoral. No. Esto es un tema de gestión, un tema institucional. Además, el Consejo Deliberante es el lugar donde se deben debatir estos temas. Está bien, pero yo lo cuento cada mañana en nuestro programa. Depende cómo convenga el proyecto Camino de Belgrano y San Martín a la calle Colón. Depende cómo convenga. Porque en esta gestión de este intendente y los anteriores, ha pasado muchas veces, creo que fue el año 2005 ese hecho, cuando conviene te lo mando, y si no, el decreto es municipal, o presidencial, o gubernamental, lo hago yo. Se ha ido desdibujando la polémica de si tercerización o privatización. El hecho concreto, Javier, Juan Domingo, es ¿por qué no fue al Consejo Deliberante? Bueno, nosotros hace ya 2 años compartimos la Comisión de Transporte y allí se han dado muchísimos debates sobre distintos asuntos que hacen a los temas vigentes en la ciudad de San Luis. Y yo creo que este es uno de los temas en que hemos estado de acuerdo. Como bien decía Roberto, se trata de una cuestión institucional que debe ser complementada porque justamente podríamos afrontar una situación jurídica perjudicial para el vecino. Acá hay 2 hechos concretos muy claros, me parece. Por un lado, si conviene o no establecer el estacionamiento medido, y por otro, ¿quién tiene que prestar el servicio de estacionamiento medido? Yo creo que hemos coincidido entre todos que se trata de un servicio público, en mi opinión, indirecto, porque lo que se está haciendo es cobrar un impuesto al vecino por el uso del espacio público, ¿no? Está bien.
El estacionamiento medido claramente es una medida que beneficia al ordenamiento vehicular. De hecho, el Automóvil Club Argentino lo ha recomendado para que se establezca en la ciudad de San Luis. Según Petrino, está marcado en el ordenamiento vehicular, cuando él lo presenta. Exacto, en todas las capitales del mundo y por supuesto de Argentina y de las principales ciudades, tenemos un estacionamiento medido, pero tiene que ser efectivo para que logre el objetivo justamente de ordenar el tránsito. El Automóvil Club Argentino desde el 2014 viene recomendando una implementación efectiva. La municipalidad lo implementaba y ahora pretende tercerizarlo. Y ahí vamos al segundo punto. El concreto es la violación del camino natural. Exacto. ¿El camino natural cuál es? Y a eso voy. El Consejo Deliberante es el único facultado para conceder o para conceder a una empresa o a un particular el cobro por el estacionamiento medido. Es la prestación de un servicio. Está bien. Juan Domingo. De la municipalidad, claramente, ¿no? ¿Por qué se obvia el paso por la calle Colón? Mira, hay muchos puntos por qué se pueden obviar. O sea, como decía Javier, uno de los puntos, el año pasado pedimos el registro de todos los taxistas y hasta el día de hoy no lo tenemos. Que es un simple documento que la municipalidad los tiene que enviar a nosotros para saber cuántos taxistas hay. Ahora viene el estacionamiento medido, tampoco fue a la calle Colón, como decís vos. A mí lo que más me preocupa de todo esto, porque se puede generar algún juicio, pero yo creo que hoy por hoy, cuando una empresa va a tomar un servicio, tiene que saber todas las cláusulas que existen, porque las empresas no son tontas, saben a quién se mete, saben que si esa licitación no fue por los caminos normales, a llorar el campito, como dice Pachano. ¿Ustedes accedieron al pliego No, de la todavía licitación? no. Por lo ¿Cómo menos yo, ganó la empresa? Tampoco, nadie. A mí lo que más me preocupa de este punto, lo que más me preocupa son las familias que hoy están trabajando, cobrando el estacionamiento medido. No sé si lo escuchaste de Francisco Petrino. Pasa la gran mayoría al privado y los que no entran por el cupo total que tiene podrían ser reasignados a tareas, no especificó dónde. Entonces, déjame hablar. Entonces digo, esa es mi preocupación más principal. Yo en otro canal lo dije, que creo que el sistema va a ser como hacen cuando se cambia la empresa de colectivo, que los choferes de la antigua empresa pasan a la... Salvo que algunos tengan mala conducta o algo, bueno, son examinados y evaluados y si no van, no van. Pero a mí lo que me preocupa de todo esto hoy ya, amén de si está el estacionamiento, no está el estacionamiento, y yo se lo dije hoy a un colega tuyo, yo voy a ser el primero que voy a estar con los bombos y los redoblantes en la San Martín y Belgrano reclamando su puesto de trabajo. Mira, ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se lo voy a hacer? Yo se lo dije a una oportunidad de intendente. Yo vengo de barrio y yo cuido el pueblo. Entonces, si el intendente ya hizo un paso en falso con respecto a esto y no respeta a esos trabajadores, o sea, a mí no me va a importar ser el que está a la cabeza de una manifestación. Está bien, yo quiero decir que el día que el doctor Petrino habló en nombre del Ejecutivo, no habló ni el intendente, habló Francisco Petrino, habló garantizaba no la totalidad de las fuentes laborales del traspaso al privado, sino que una gran parte. Pero vuelvo a insistir. ¿Pero esa gran parte cuánto? Es que no especificó. Entonces, así como no especifican con el decreto, tampoco te especifican cuánto. No, entonces, entramos en un dilema, en un debate, que él, que está en la parte del oficialismo, y el otro miembro que no está presente, que es Macaño, no te informan. Entonces, si él no está informado, que es el que el oficialismo, y nosotros no estamos informados... Pero si resumimos la conferencia del doctor Petrino, anunció la adjudicación a la empresa El Impar, creo que se llama así. Impar, con N. Impar, con N. Impar, algo así. Casi como una contratación directa, porque nadie conocía los otros 2 o 3 oferentes. Y este tema del traspaso del personal actual, en gran parte, no en la totalidad, y los otros reasignados. Digo, garantizó como que todo el estacionamiento medio actual va a seguir trabajando, dentro del privado o fuera. Pero tiene que estar mira, está bien, pero si no lo vimos... Mi papá me sabe decir, las palabras se las lleva el viento. De lo dicho a lo hecho hay mucho trecho. O sea, a mí me puedes decir muchas palabras bonitas, pero si no tengo el papel, que yo lo lea y esté firmado... No hay ninguna garantía. Ustedes son como los que más huelen en el tema de transporte. ¿No se esperaban esto? No, yo me quedé sorprendido porque... Vos tuviste la otra mañana que me enteré por la prensa. Sí, claro, claro. Yo me enteré por la prensa, no sé el caso de ustedes, pero sí, me quedé sorprendido por lo siguiente, porque había un diálogo institucional en el sentido que el Consejo participaba
en la aprobación o en el debate de aquellas ordenanzas donde es necesario que el Consejo participe, porque lo establece la Carta Orgánica, porque lo establecen las ordenanzas. Creo que fue la sesión anterior que habíamos aprobado los microcréditos para los emprendedores. El Poder Ejecutivo lo había remitido como corresponde. Está bien. Por eso, la verdad que yo me quedé sorprendido. O a lo mejor hay una interna en el oficialismo municipal que yo no sé, ni vos tampoco. No sé. La verdad que desconozco, pero Por ese temor, a lo fijamos mejor. una posición porque es lo que corresponde hacer. Pero estamos de Y acuerdo. estamos tratando de evitar futuras demandas que nos Así pagan es. los vecinos de la ciudad de San Luis. Eso es muy importante. Entonces, antes de hablar, porque no hemos hablado de la modalidad, en qué consiste, si tiene tecnología, porque no lo sabemos, y tampoco el contenido tampoco No hay nada, lo o sea, no sabemos. sabemos nada. Yo ¿De lo qué único tenemos que que hablar? entré a internet y sale ahí la empresa. Mirá, hay dos cosas, yo lo he dicho y creo que son palabras duras, pero es la realidad. Uno no puede decir que San Luis es la capital de la democracia participativa cuando el órgano que tiene que participar, el órgano institucional que tiene que participar en uno de los temas más relevantes o muy relevante para la ciudad de San Luis, no ha participado. Entonces es contradictorio. Y nosotros, vuelvo a insistir en esto, queremos buscar una solución para este tema. Si no nos va a pasar y vamos a volver a caer en el mismo error que ya la ciudad ha cometido. ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo, Sí. cómo puede ser? Bueno, remitan, abramos los canales de diálogo Así es. con el secretario de gobierno, que él ha dado la conferencia de prensa. Tratemos de buscar una solución ¿Qué ha legal. pasado desde el día que habló el Ejecutivo en la palabra del doctor Petrino hasta hoy? Digo, hablaron con el intendente, con el secretario de gobierno, con alguien Sí, sobre por qué pasó lo que pasó. Sí, en lo personal, hoy compartimos una reunión con el presidente del Consejo Deliberante, Macaño, que además también es miembro de la Comisión de Transporte, y justamente le manifestaba esta situación en una reunión informal. La importancia de respetar las formas. Y en principio la posición del municipio es que no se trata de un servicio público, entonces por eso no tiene que estar aprobado por el Consejo Deliberante. Claramente, a todas luces, se trata de un servicio público. Es como que la municipalidad terciarice el cobro de impuestos. La Carta Orgánica es muy específica, determina bien cuándo estamos hablando de un servicio público, cuando se trata de una prestación que tiene como fin mejorar la calidad de vida de los vecinos, dice la Carta Orgánica. Está bien. Ahora, para mejorar la calidad de vida de los vecinos se necesita recaudar recursos. Si no es el municipio quien recauda, sino un tercero, un particular, bueno, el Consejo Deliberante es quien debe aprobar esa tercerización para cobrar los impuestos. Está bien, ¿no? el doctor Petrino dijo que no tenía fines recaudatorios, pero el municipio se quedaría, palabras de él, con el 20% de la recaudación mensual. Nunca sabemos cuánto sería el promedio, pero, o sea, sabemos tanto como ustedes o todo lo que comunicó el Ejecutivo Municipal. Llama la atención. Llama la atención. Llama de mucho que- la atención. llama- Porque, ¿Cómo se dio? acá el presidente de la comisión te puede decir cuántas veces tuvimos por reclamar el listado de todas las licencias de taxi. ¿Te la dieron? No, en varias oportunidades, ¿verdad? Hace 2 años que venimos. Bueno, O sea, si no hay diálogo entre el oficialismo, o sea, nosotros, yo no soy oficialista, él tampoco. O sea, una simple... Yo no creo más en el oficialismo. Ah, sí, también. Mira, Me Decía, parece que no hay más oficialismo en ningún lado. Mira, Sí. Orlando, yo la verdad que no quiero entrar en la discusión si es un servicio público. Uno puede tener la visión que puede tener relacionado Seguro. con este tema. Pero el Consejo es el órgano que tiene que deliberar, que tiene que discutir, que tiene que buscar los consensos para llegar a una solución. Y en este caso lo tendría que haber aprobado el pliego. Bueno, por lo menos, a ver, busquémosles. Tiene que haber primero un reconocimiento del municipio que hay una ordenanza, la tengo acá, la 2691 del año 96, que establece en un artículo específico que los pliegos tienen que ser aprobados por el Consejo Deliberante. Está bien, pero ustedes son hombres de la política. Ustedes están acostumbrados a que los ejecutivos provinciales, nacionales o municipales remiten documentación cuando les conviene. Cuando no les conviene, es un persalto. O sea, saltan. Pero eso no es que no nos conviene a nosotros, No, Orlando, no le pero conviene al vecino de la estamos de ciudad San acuerdo, Luis. estamos de Ese acuerdo. es el problema. Ustedes están por un tema Yo- que se ha violado la Carta Orgánica. Claramente. Pero Claramente. se ha hecho mal un procedimiento Seguro. que puede acarrear problemas jurídicos Seguramente. y problemas de fondos de las arcas municipales. Y que, Ese es el tema. y que se traduce en menos soluciones para los vecinos. Quiero terminar con el tema, Cabrera le encanta, voy a usar la palabra quilombo. El proyecto del servicio interurbano fuera de las 4 avenidas ha provocado una división en el partido. Por eso digo, no creo en el oficialismo.
A Cabrera lo tildaron que se corta solo, que casi es un traidor. Digo, ustedes tienen ese proyecto. Ayer hubo una reunión donde se juntó el secretario de Transporte Provincial y 3 intendentes. La zona metropolitana de la capital tiene 4 ciudades, no 3. Estuvo Potrero, estuvo Juan Acoslay, estuvo Volcán, pero no estuvo La Punta. No y no estuvo la comisión. no estuvo Valde, no estuvo San Jerónimo, no estuvo San Gita. Está bien, estoy hablando de conglomerados urbanos que aportan una inmensa cantidad de gente. Pero tenemos que hacer de la periferia del centro, los abuelos que vienen de San Gita, de Villasley, también tenemos que considerarlo. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no los invitaron ustedes para explicarle a los intendentes de que yo te voy a explicar, o al menos al autor? Yo te voy a explicar. Yo fui personalmente a verlo. Me quedan 3 minutos. Al secretario de Transporte, sí. Personalmente fue a verlo. Me atendió el secretario que estaba en una reunión muy importante, le digo, bueno, acá estoy, me presento para explicar el proyecto, cuando él me necesite que me llame. Hizo una reunión con una cierta cantidad de intendentes, porque el intendente de La Punta no estuvo, que es otra ciudad importante. Los intendentes de las localidades que te nombré tampoco estuvieron, yo no estuve, entonces te voy a decir lo que yo pienso. Hay gato encerrado. Y el proyecto, que lo han visto, no es que se saca definitivamente todo el transporte interurbano de la ciudad. La empresa nunca ha invertido. Y si no invierte, obvio que el servicio está como está. El sistema del transporte interurbano te ofrece 4 alternativas. Expreso, rápido, diferencial y el que tiene común. Solamente sabemos del común. Para estos otros tenés que invertir. Para llegar más cerca, porque el colectivo tiene que llegar más cerca a los centros importantes de educación, justicia, administrativo, comercial. Y no lo hace. Bien, yo no me quiero meterte en una interna dentro de tu espacio político porque... Y la interna te voy a explicar. Cuando yo puse el proyecto en la mesa, no lo vieron, directamente lo criticaron. Tus pares, tus concejales. Ahí nomás fue crítica. Y lo primero que me dijeron, que algo que me llamó mucho la atención, que yo tengo convicción, principios y valores, tenemos que consultar nosotros. Yo creo que a mí el que me votó fue el ciudadano de la ciudad de San Luis. ¿A quién tienen que consultar? A los otros intendentes. Tengo que consultarlo. Bueno, está bien, consultémoslo, pero también tengo que consultar con San Jerónimo, con Valde, con Viale. No, tenemos que consultar con los... No es así. Está bien, ayer faltaron actores en una mesa que puede definir muchas cosas. Y, esta es la segunda reunión, porque hubo una antes que viniera Rosas Curi, que estaba Monet Ruiz, hubo una antes, y se olvidaron de los otros intendentes. Bien. Entonces, si vamos a hacer ley pareja, no es seguro, o sea, llamemos a todos los intendentes. Está bien, yo quiero preguntarle a las otras 2 voces, Roberto, Javier, ¿es viable el proyecto Cabrera? Cortito, ¿es viable de aplicar? Voy a ser lo más breve posible. Este tema ha generado indudablemente un problema en el Consejo Deliberante, un conflicto, un nudo que no lo podemos desatar. Bien. Y que ha generado que las últimas 2 sesiones no se hayan podido terminar o no haya habido quórum. Entonces tenemos que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Y yo lo he planteado muchas veces en la Comisión de Transporte. Hoy ha entrado una nota a la Comisión de Transporte del intendente del Potrero, Daniel Orlando, en representación de los intendentes de la región metropolitana, pidiendo una audiencia en el Consejo Deliberante, en particular en la Comisión de Transporte, porque quieren ser escuchados. Quieren que nosotros los escuchemos. Está bien. Y me parece lógico que escuchemos a los actores involucrados en este tema. Sin entrar a la discusión del proyecto en sí, me parece que lo lógico sería, y vamos a destrabar el problema del Consejo Deliberante, volver a la comisión, convocar a los actores involucrados, e incluso también a la Secretaría de Transporte del Gobierno de la provincia, que vengan, den su opinión, y bueno, si en base a eso logramos un consenso, que se apruebe. Que involucren a toda la zona metropolitana. Cabrera se me va más lejos, a 30 kilómetros. Yo me voy a un lugar que le aporta por lo menos 15.000 personas diarias. Van y viene de La Punta. Sí. La Punta, por más que sea de River o de Avanzar, tiene que estar en esa mesa. Este secretario de Transporte se olvidó de 15.000 usuarios diarios. ¿Por qué no lo invitaron? Y no tiene nada que ver el color político, hay que pensar en la gente. Bueno, en lo particular hemos... Tengo que cerrar, termino con esto, sí. Hemos discutido este tema, yo creo que hay que, al igual que lo dice Roberto, me parece que hay que dar una discusión en la comisión, hay que invitar a los principales representantes de la zona metropolitana. Tenemos que avanzar en un sistema de transporte público que incluya al Gran San Luis, como se lo denomina, Juan Acoslay, La Punta, Potrero, Funes, justamente para que el beneficiario sea el vecino. Y yo quiero cerrar con esto.
Lamentablemente cada vez menos vecinos se acercan a las discusiones del Consejo Deliberante. Y esto justamente pasa porque no se dan las discusiones donde se tienen que dar. Pero también no va nadie, o A lo sea, que voy. no damos quórum, Está bien. faltamos, ponemos ¿Sabe? excusas. No quiero meterme porque O sea, los voy a meter en un tema. y el donde proyecto hace un año que está. Justo por Y el pecadores van a pagar. El proyecto está hace un año. Está bien. Entonces, Entonces, ya para un segundo, entendés? ya para terminar. Sí, termine porque- Yo creo que hay que priorizar el transporte público por sobre el transporte privado y el usuario. Porque el problema de la circulación en la ciudad de San Luis no lo genera el transporte público. Lo genera la cantidad y el parque automotor, el crecimiento del parque automotor que tenemos en la ciudad de San Luis. Bueno, la yo quiero capital, que esta noche, Eso hay que tenerlo en cuenta. al menos ustedes garanticen la sesión de mañana. De mi Nosotros parte, vamos a sí. estar presentes. Digo garanticen porque la gente los votó para que laburen, para que que trabajen. estemos, sí. para que y con esta modalidad de... no- Igualmente, el día de sesión no es el único día que nosotros No, tenemos exacto. obligaciones. No, estoy. No es el único día que tenemos obligaciones. Y la No, siempre gente, tenemos la obligaciones. gente sabe que los concejales deben trabajar de lunes a viernes, o a sábado o a domingo. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Pero el día del examen ante la comunidad es el jueves. Y el jueves ustedes no van a rendir. Ustedes, No, cuerpo. ustedes. Ustedes, Ah. cuerpo, digo. Ah. No estoy nombre por nombre. Sí, porque los tres que estuvimos acá estuvimos en la sesión pasada para dar No, esta él discusión. faltó en la primera falta de quórum, no fue él. No, pero él estuvo en la sesión anterior. En la última sesión, En la que no última hubo sí. quórum, En la última- en Mirá, estuvo. en la última sesión, Bueno, los tenés- concejales que traes no certificado asistieron médico después, ¿eh? habían avisado de la ausencia y la habían justificado, por distintos motivos. Yo llego al Consejo Deliberante, el secretario legislativo me da la noticia que no iba a haber quórum, le dije, bueno, yo me voy a quedar en mi oficina porque esperaba gente. Exacto. A la media hora me estaban llamando que tenía que bajar a la sesión. Yo le digo, bueno, pará que estoy con gente, si me dijeron que no había sesión. Y bajo, y ellos estaban criticando a los concejales que no habían venido. El concejal Cabrera en particular. Sí. Cuando estaban ausentes y habían justificado la ausencia. Entonces yo pedí, obviamente, la palabra y dije lo que acabo de manifestar. Mirá, no comparto lo que él Roberto, dijo. mirá, Roberto. Bueno. Hoy por hoy vos estás medio que estás en desacuerdo del proyecto por situaciones políticas. Metemos siempre la política de medio y descuidamos al vecino. Entonces, hace 6 meses atrás estabas de acuerdo con el proyecto, ahora hay que estudiarlo. Yo creo que hay que ser lógico con la gente. Tuviste tiempo para examinarlo, se dejaron espacio en blanco en el proyecto para examinarlo, tanto para vos como para vos. No lo vieron. En su momento sí iba a ser aprobado. Tu bloque, como estaba más entero, dijo que sí. Ahora, como están divididos, dicen que no. Entonces, hay que ser coherente. Si yo digo sí, es sí. Cuando yo voté una ordenanza para tu bloque, que me parecía coherente, que era el viceintendente, mi bloque no estaba de acuerdo. Pero a mí me parecía coherente para el pueblo de Ciudad de San Luis, porque tenemos un concejal que ahora es presidente cuando no debe ser así. Entonces, tenemos que ser objetivos, Está bien. con convicciones, principios y valores. No porque hoy estoy en este lado del partido o tengo compromisos políticos, como tengo mensajes, no voy a sesión y ahora el proyecto cambia. Bueno, me gustaría hablar un rato más con Roberto de la actualidad de su partido, su relación Con con, todo el gusto, intendente, cuando vos quieras, con Orlando. Juan Domingo, su Pero te hago- distanciamiento del oficialismo No estoy provincial. distanciado, no estoy distanciado. Sí, pero ustedes lo ponen en otra casilla ahora. Lo que pasa es que yo les digo las cosas en la cara como son. bien. Porque hay sumas que restan y cuando vos se los decís se enoja. Y Bueno. están los hechos. Bueno, y me quedaba tiempo para hablar sobre el dictamen de la Corte. Sí. Creo que lo que buscaba el Frente era que la Corte se involucrara en el tema, y creo que lo Sí, lograron. Bueno, se logró la intervención del Tribunal Máximo que tenemos aquí en el país. Hemos transitado un largo camino, justamente con muchas injusticias, con falta de objetividad en el tratamiento de todo este proceso, y esperamos que la Corte Suprema, ya con todos los elementos para emitir un dictamen, pueda hacerlo en un sentido favorable. Bueno, que la lo que pregunta es buscamos. sí o no. Si la Corte falla en contra, ¿aceptan el fallo? Y por supuesto, porque es el Tribunal Perfecto, Máximo. perfecto. Digo Sí, porque sí. puede decir, Por supuesto. estudié y no me gustó, y tiene Así razón es. aquellos muchachos, Así es. o Hay estudié... una ley provincial, ¿no? Exacto. Sobre las paz. Sí. Y bueno, hay que respetarla. Las PAS no son obligatorias. Aparte, yo No me simplemente queda más para- tiempo, no me queda Bueno, más tiempo. Otro día vendremos porque dice algo de útil, tiempo útil, y hay que resolver ante el 22 de octubre. Esperemos tener una sentencia favorable, por supuesto. Roberto, gracias por venir. No, gracias Juan por la Domingo, invitación. gracias. Gracias por la Un invitación. gusto, ojalá los inviten a las próximas reuniones para explicar un proyecto polémico, pero que se ha polemizado. No es polémico el proyecto. Se ha polemizado. Hay mucho interés. Se ha politizado. Hay mucho Gracias, Javier. interés. No, gracias Un a gusto. ustedes. Tenemos que hacer la pausa, ya venimos.
Regresamos con nuestro modelo político en este miércoles. Vamos a hablar del campo, como decía la presentación, situación del campo. El campo argentino y las políticas nacionales, el campo puntano y las políticas provinciales. Esta noche nos acompaña, nos visita Sergio Varela, médico veterinario, presidente de la Sociedad Rural San Luis. Buenas, Sergio. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Un gusto tenerte por acá. Bueno, te voy a empezar, vamos a hacer como dicen en San Luis, de la periferia al centro. Gobierno nacional, campo argentino. Mejoró el campo, mejoró la propuesta de la gestión Macri, mejoró lo de la gestión anterior, y después te voy a preguntar las últimas consecuencias de las lluvias, si estamos preparados, si nunca se preparó y si hay algo para ayudarlos. No, el campo, por suerte, tuvo una visión mejor con la llegada de Macri. Realmente los 12 años anteriores fueron nefastos para el campo, donde se prohibió todo y bueno, y así, cuando se tuvo la mejor situación a nivel internacional de los commodities con la soja a $600 y no se aprovechó ese momento que hubiera sido un gran momento para crecer de la Argentina, crecer como se dice en la jerga tasas chinas, y no se aprovechó el momento. Después hubo todo lo que se llamaban los ROE, que eran los permisos de exportación, que fueron realmente lo más negativo que nos sucedió en muchos años. Y bueno, ahora con la quita de los aranceles, de las retenciones a ciertos cereales como el maíz, el trigo, bueno, se favorece algo y bueno, tenemos que volver a ganar los mercados que perdimos durante tantos años, el mercado de la carne, que lo hemos perdido completamente. ¿Cómo se recuperan, según el campo, según tu visión, Sergio, 12 años de retroceso? Decís que la actual gestión del gobierno actual comienza a darle mejores resultados al campo. ¿Se recupera con políticas, acelerando políticas para recuperar espacios que han perdido? Sí, hay que seguir mejorando las políticas, tenemos que seguir con las condiciones del mercado exterior, a ver si Argentina vuelve a tener la preponderancia que tenía en lo que es la exportación de carne, que hemos sido muy importantes y que necesitamos volver a hacerlo, para que el campo produce el 60% del Producto Bruto del país, así que creo que sería de vital importancia que la Argentina vuelva a ser uno de los primeros productores de carne del mundo. ¿Cuál es el mejor socio Argentina fuera del continente americano? Digo, siempre se miró el continente asiático, se miró a China, se miró a Rusia, se miró a Brasil, se mira a Estados Unidos con sus catástrofes climáticas. ¿Dónde está puesto el ojo para recuperar el campo? Mira, yo hace un par de años nos visitó el embajador de Australia y expresamente tuvo el pedido de que nos juntáramos con las entidades rurales y nos expresó, todavía en el gobierno anterior, que Argentina, Canadá y Australia son los principales productores de carne y que son los principales socios para salir a enfrentar el mercado. Ninguno de los tres países puede enfrentar el mercado como se viene China o los grandes países asiáticos, a enfrentarlo solos. Y necesitamos tener una sociedad con esos países para salir adelante en lo que es todo lo que es la producción de carne y abastecer esos mercados. ¿Qué impronta le pone la gestión Macri entonces para recuperar el campo? Digo, una mayor comunicación con ustedes, devolverle lo que ustedes dicen les quitó la gestión de Kirchner. Principalmente el diálogo, yo creo que es lo principal en toda actividad, tener diálogo y llegar a comunicación y expresar los problemas que tiene cada uno del sector, expresarlos y que por supuesto el gobierno dé soluciones, como las que tiene que dar, va a tener que dar bajo muchos años que no se hizo ninguna infraestructura en la provincia de Buenos Aires y son las inundaciones que está sufriendo ahora, igual que el tema de comunicaciones o las rutas o la desaparición del ferrocarril, ¿no? Que sería de vital importancia para abaratar muchos costos. He escuchado en forma coincidente a productores sobre políticas nacionales. Ya te traigo a la provincia, Sergio. La alta presión fiscal sobre el productor agrícola ganadero en Argentina, ¿es cierto? Sí, es cierto. Hay un cuadrito hecho por una fundación que tiene sede en Río Cuarto, FADA, que aproximadamente es el 60% de la presión fiscal sobre la producción agropecuaria. Sobre 100 pesos. Sobre 100 pesos, casi el 60 pesos. ¿Van al fisco? Exactamente. Y con los otros 40 el productor tiene que... sí, afrontar todos los insumos que siguen a precio dólar, el combustible y todo que cambió el precio y por lo general los precios de los productos agropecuarios no han cambiado en un año y medio. Cuando vos decís que este gobierno es mejor que el anterior, digo, este tema
¿Hay una promesa de bajar el costo fiscal de lo que produce el campo? Se está tratando, viendo si hay un nuevo paquete de impositivo, tratando de bajar sobre todo los costos referidos a lo que es el empleo, ¿no es cierto? La carga fiscal con respecto a los empleados es muy grande, es el costo social argentino, que creemos que se tiene que bajar y bueno, y mejorar muchas condiciones, no solo eso, sino, bueno, si venimos, me trajiste al nacional, pero si venimos a lo provincial, el tema de ingresos brutos, que lo tenés aparte, lo tenés impuesto 2 o 3 veces en un mismo producto. Metámonos en el ámbito provincial. ¿La presión fiscal es alta, altísima, muy alta, insostenible, impagable? Es muy alta. Muy alta. Como te digo, el tema de ingresos brutos lo tenés que pagar 2 o 3 veces. ¿No era que se compensaba con otra cosa? Por el momento no ha pasado. Así que no se compensa. Y lo del ingreso bruto es un impuesto muy alto, casi distorsivo. Había un compromiso del Estado de que a través del pago de ingresos brutos se compensaba qué parte del impuesto. No, te dicen, pero después pagás cuando sacás la guía, o sea, cuando sacás una guía para transportar un producto, ya sea carne, cereales, lo que sea, pagás el impuesto, cuando depositas los cheques, pagás los impuestos, y ingresos brutos me refiero, y lo vas pagando 2 o 3 veces, y cuando salís de la provincia pagás de nuevo un ingreso bruto, o sea que está casi triplicado. Bueno, recién comparabas la gestión del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner con el gobierno de Macri. Vos dijiste los 12 años anteriores y son 2 gestiones totalmente distintas. En la provincia la gestión es la misma, el partido es el mismo, el gestionador es el mismo partido. Digo, acompaña al campo, nunca acompañó, le dio categoría de ministerio, pero en algún momento gestionó a favor del campo. Mira, a favor bien estoy hablando. Con el gobierno nacional anterior teníamos el enemigo directo era el gobierno nacional y lamentablemente cuando cambió el gobierno nacional nos tomó en contra el gobierno provincial. Hemos tenido después de 9 meses un acercamiento con el gobierno, o sea, habíamos tenido la última charla con el gobierno provincial en diciembre del 2016 y la semana pasada, no, la anterior, tuvimos una reunión recién con el nuevo ministro, así que nos atendió después de 9 meses el nuevo ministro, porque el anterior no nos atendió. ¿Molleker nunca los atendió? Después de aquel evento que fue el camionetazo de diciembre del 2016, no tuvimos más atención del Ministerio del Campo. ¿Fraize, el nuevo ministro, sí? El Fraize es el nuevo ministro, tuvimos una reunión muy amena y de 3 horas prácticamente la semana pasada, donde se charlaron todos los temas provinciales, que hay temas que aquejan a la provincia directamente y justo para esta fecha. Te pregunto, Sergio, porque el gobierno tiene una intención de unificar que toda la producción en San Luis se consume en San Luis. El precio, San Luis. Leche a muy bajo costo, carne, huevo, verdura, pan. Generalmente una gran variedad de la canasta familiar. ¿Está bien lo que hace el gobierno? ¿Ustedes están dispuestos al esfuerzo? ¿Hay un enorme sacrificio de ustedes? ¿Hay un rendimiento económico que lo favorece o no? Mira, ese tema, sobre todo el tema de la carne, lo hablamos, porque la provincia largó un tema de la carne en el cual no habíamos sido consultados y creemos que lamentablemente las condiciones no están dadas. Los frigoríficos, como siempre te voy trayendo entre el gobierno anterior y el nuevo nacional, se quedaron 15.000 empleados de frigorífico en la calle durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y bueno, entonces quiere decir que los frigoríficos andaban muy finitos, tienen que tener los números muy correctos y querer bajar la carne poniendo un frigorífico que mantenga la provincia, que atienda a la provincia, creemos que no debe ser la solución, sobre todo uno. Los frigoríficos para funcionar necesitan aprovechar todos los subproductos, no se tira cuando uno va a un frigorífico de primer nivel, que los hay en la Argentina, no se tira absolutamente nada. Si vos tiras algo, pierde dinero. Así que yo pregunté, estaban los asesores del ministro, que entre ellos estaba un exministro, y pregunté cómo iban a hacer para bajar el precio. Respuesta que no me supieron responder, porque los frigoríficos no están en las condiciones y no tienen las condiciones para aprovechar todo y producir una baja realmente de la carne. El sector lácteo es distinto, entonces, para compararlo. El sector lácteo, hay alguna diferencia, se puede comprar leche y bueno, y venderla en esta provincia. Creemos que bajando el costo de fletes y qué sé yo, pero yo le dije que la única posibilidad de que se pudiera bajar el precio de la carne sería que la provincia no cobre ningún impuesto sobre esos productos. No sé si será factible o no.
O sea, pidieron reducir la carga fiscal. Y nos porque sentamos a charlar. Eso lo va a manejar la provincia, o sea, el teoría lo va a manejar la provincia. Ya te dije, no participamos del armado del proyecto Carne San Luis, que yo pregunté que ya estaba lanzado y me dijeron que no, pero habían dicho que estaba lanzado. Nosotros creemos que es difícil. Te quiero preguntar, desde San Luis, si bien tenés comunicación con distintas agrupaciones agropecuarias, el tema de las inundaciones, que en San Luis no ha llegado a tal punto, pero sí un hecho geológico que son el tema de las napas. Digo, ¿hay asistencia estatal, nacional y o provincial a todos los productores que están siendo perjudicados por el tema de las inundaciones o el famoso problema del Río Nuevo en San Luis? El Río Nuevo, asistencia no ha habido, ni nacional ni provincial. Es más, ustedes eran los culpables, ¿no? Exactamente, el culpable, por eso digo, cambiamos de enemigo, el culpable pasamos a ser nosotros por el uso de la siembra directa y los agroquímicos, que creemos que tiene poca influencia al respecto, creemos que hay condiciones que han cambiado. A nivel nacional ha llovido en lo que va del año, lo que llueve en casi un año y medio en ciertas zonas que están inundadas, así que creemos que no tiene mucha relación con la siembra directa. Yo siempre digo que la siembra directa hace 50 años, cuando tal vez éramos bastante pequeños, se pensaba que el mundo no podía darle de comer a más de 5.000 millones de personas y somos 7.000 y hay comida para todos. Eso fue un efecto del que hizo la tecnología con la siembra directa, que se pasaron de rindes de 4.500, 5.000 kilos de maíz a tener 15.000. Bien, en el teléfono lo tengo a Gabriel Minetti, él pertenece a la cooperativa del campo en Alta Italia, en La Pampa, corazón de La Pampa, centro de la República Argentina. Primero te saludamos, Gabriel Minetti, desde Modelo Político en la capital de San Luis. Estoy con Sergio Varela, presidente de la Sociedad Rural San Luis. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Un gusto, ¿Cómo andan? un gusto tenerte. No te quiero preguntar por el clima, pero estamos viendo imágenes de tu provincia realmente pasando por una catástrofe. Recién preguntábamos con Sergio, presidente de la Sociedad Rural de San Luis, el acompañamiento del Estado, el provincial o el nacional, en la catástrofe que ustedes viven de hace bastante tiempo allí en esa zona. Sí, mira, bueno, la zona nuestra realmente es una catástrofe, sí, como decís vos, está muy afectada la zona y la verdad que sí, el Estado en parte se ha hecho presente, pero tuvimos rutas nacionales, rutas provinciales cortadas, hay rutas que tuvieron casi 5 meses cortadas. La verdad que y rutas nacionales y rutas provinciales, ¿no? Que se reniega mucho para llegar a los establecimientos, no se pudo sacar nada de filial de los establecimientos y la verdad que el apoyo ha sido muy bajo en realidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se sobrevive entonces, Gabriel, con todo esto, con todas estas contras que hoy tiene el campo pampeano o el campo argentino en esa zona? Mira, se sobrevive, bueno, decir que gracias a Dios ha aflojado un poco ahora en estos tiempos, ¿no es cierto? No ha pegado tan duro las aguas como pasó en algunas zonas, pero entonces ha bajado un poco y se ha podido cosechar algo, pero bueno, la realidad es que no se puede sacar de los establecimientos. La ventaja que, bueno, en el sector provincial han salido algunos créditos que pudieron solventar y paliar un poco, o sea, patear el problema para adelante, ¿no es cierto? Y poder salir de esta situación que es tan dramática. Bien. Sergio, ahí está Gabriel Minetti de Alta Italia, La Pampa. No, yo le preguntaría si la provincia declaró el estado de emergencia para solventar los gastos de impuestos y que normalmente se arreglan con el tema de las emergencias de desastre agropecuario. A ver, Gabriel. Sí, como es, está declarada emergencia agropecuaria, es más, se extendió creo que 4 meses, me parece, 6 meses más me parece, la emergencia en la provincia. Bueno, y eso es lo que nos por lo menos tenemos un apoyo un poco más importante. Pero ya que el sector en la zona nuestra es una zona muy mixta, o sea, la producción que tenemos hay producción de cerdo, producción de ovino, de vacuno, y también hay agricultura, ¿no?
Entonces es una zona que mueve muchas variantes, entonces a lo mejor en algunas situaciones se ha ayudado bien, y en otras producciones, como son las producciones chicas, realmente la ayuda por ahí es falta, ¿no es cierto? Bien. Gabriel, vos sabés que la provincia de San Luis ustedes tienen el problema del agua que cae desde el cielo, y San Luis tiene el problema del agua que surge desde el piso, con esta famosa cuenca del río Nuevo. ¿Estabas enterado del tema? Río No, sí, he escuchado, sí, de la problemática que tienen ustedes, ¿no es cierto? Que es, Acá y, en la... y el río... Sí, acá en la provincia hubo un duro cuestionamiento del Estado a los productores por el uso intensivo del suelo, por el cultivo intensivo de hace mucho tiempo. Se encaró una agresiva campaña de forestación. ¿Conocés algo más de lo que ha pasado o que pasa en San Luis con las napas, con el resurgimiento del agua desde la superficie? No, la verdad que no tengo mucho conocimiento. Uno sabe, o sea, la verdad que uno conoce la realidad de la provincia, pero por ahí los que están cerca hemos viajado, por ahí pasamos, pero no, más que eso no. Bien, recién Sergio hablaba, le preguntaba, y con esto comienzo a despedirte agradeciéndote estos minutos, Gabriel, la situación del campo argentino con los gobiernos. Sergio me decía, mira, estuvimos 12 años con el gobierno anterior casi ninguneado, no había diálogo, no había políticas. El gobierno actual ha comenzado a abrir la puerta a soluciones. ¿Coincidís? Sí, en eso sí. Sí, porque por lo menos tenemos un pantallazo un poco, o sea, al futuro uno va viendo que hay una seriedad de parte del gobierno con los productores, cosa que no teníamos hace unos años atrás. La verdad que el abandono que teníamos en el sector agropecuario era muy grande, y eso nos afectaba, y realmente muchas de las faltantes que tuvimos, que nos hicieron a los productores cada vez achicarse más y no poder progresar como productor. Eso también, cuando vienen problemas climáticos graves como ahora, no te deja salir adelante, ¿no es cierto? Porque tenés las deudas atrasadas, o tenés cosas que te vienen en la espalda que no te dejan surgir. Y ahora, cuando precisas algo nuevo para salir adelante, para cuando tenés un problema como el que tenés hoy, realmente se te hace difícil enfrentarlo. Entonces, peor todavía. Que por eso te decía que las líneas crediticias que han dado realmente pudo solventar, por lo menos, pudimos patear el problema para adelante, ¿cierto? Bien, que eso nos benefició. Gabriel, con esto termino. La información que llega es que... ¿Se nos cortó? ¿Hola? Hola. Sí, ahí está. Hola. Gabriel. La pregunta final era, Sí. ¿por qué ha llegado información a esta provincia de que productores allí en tu provincia y también en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, obligados por el no movimiento del ganado en pie, tienen que vender el ganado en pie a menor valor? ¿Es cierto? ¿Por no poder trasladarlo o transportarlo? Sí, eso sí. ¿Sí? ¿Se vende mucho menos? Sí. Se complica porque, o sea, muchos productores tuvieron que salir a venderla. La ganadería tuvieron que salir a vender apurados, porque realmente, al no quedarse sin tierra, para darle de comer tuvieron que salir a vender, y bueno, y siempre está el que se aprovecha la situación, ¿no es cierto? Bueno. Eso es algo muy difícil, pero bueno. Y si es la única... Y después el encarecimiento, los costos de encarecimiento de los fletes, ¿no es cierto? Porque al tener rutas cortadas, tenés que hacer, donde tenés 50 kilómetros, tenés que hacer 150. Entonces, eso también perjudica mucho al transporte, a la ganadería, ¿no es cierto? Bien. Gabriel, muchas gracias por estos minutos, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gabriel Minetti, la cooperativa ovina de Alta Italia, en la provincia de La Pampa. Otra realidad, ¿no? Allá hay una línea de crédito de asistencia al productor, en este caso por una ley de emergencia hídrica. Claro, realmente esos créditos lo van a ayudar, seguro, para salir, como dijo, para patear para adelante el problema, pero por lo menos para paliar lo que es la situación ahora, que tienen los problemas para sacar todo lo que es los cereales, igual que el ganado. O sea, no pueden sacar ni los cereales ni el ganado porque los caminos están prácticamente o directamente intransitables. La última, Sergio, cuando esa provincia que recién citábamos, con este productor de La Pampa, era casi consumida mucha superficie por el fuego, mucho ganado venía a San Luis, alquilaban, arrendaban campos para el engorde o mantenerlo hasta que se recuperara. Con el tema de las inundaciones, ¿también San Luis recibe algún ganado de esas zonas inundadas?
Sí, ha recibido, lo que pasa es que hay muchos en este momento que directamente no pueden salir, o Está sea, bien. pues, los caminos están intransitables, falencia también de muchos gobiernos, que las vías están intransitables, no solo las vías primarias, sino las secundarias prácticamente intransitables, cosa que sabemos sufrir en San Luis también con la red vial secundaria, ¿no? ¿La segunda reunión con el ministro del Campo quedó programada o es hasta que ustedes soliciten una nueva audiencia? No, íbamos a hablar porque hablamos muchos temas que nos están aquejando ahora, te hablaba recién de temas que son de suma urgencia, como es el tema que se viene tratando de distancias mínimas del uso de los agroquímicos, que creemos que sería... Acá es 1500 metros, ¿no? Es 1500 metros. ¿Acá? Sí, en San Luis. ¿Y en Córdoba? En Córdoba son 200 metros la fumigación aérea y 100 metros la fumigación terrestre. Bueno, hay una gran diferencia de metros. Hay una gran diferencia de metros, lo que implicaría que en San Luis quedarían casi inutilizadas 150.000 hectáreas. Sergio, gracias por la visita. No, gracias a ustedes por la invitación y te agradezco a vos por esta invitación. Gracias para expresar nuestros problemas. Gracias, Sergio. Tenemos que hacer la pausa aquí en Modelo Político. Al regreso tenemos más temas. Hay un maíz que ya está aflorando el agua. Bueno, con esta presentación queremos recibir a nuestro próximo invitado, es el ingeniero Marcelo Noceto, del GEA. Marcelo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto tenerte por acá. Primero definime lo que es GEA. GEA es el Grupo de Estudios Ambientales, es un grupo que funciona en la Universidad Nacional de San Luis y que pertenece también al CONICET. Bien, el trabajo que estábamos viendo tiene participación el ingeniero Noceto y habla sobre esta cuenca o este afloramiento de napas, saturación de suelo, él lo va a definir mejor, y que ha colocado a San Luis con un caso para la provincia y para el país como el río Nuevo. Es tan nuevo que hasta el río le han puesto el nombre de Nuevo. Bueno, el informe de qué trata, que es extenso, es muy interesante que los puntanos conozcan y accedan a este informe. Marcelo, ¿de qué se trata? Para visibilizar qué es lo que pasa dónde. Bien, bueno, el informe lo que trata por un lado es demostrar cuál es la problemática del río Nuevo, describimos un poco el proceso y discutimos acerca de cuáles son las posibles causas por las cuales se produjo este fenómeno, que es la formación de nuevos cauces de río a una velocidad que no se ha registrado en otros lugares del mundo. Bien, está en San Luis, está muy pegadito hacia el norte de la ciudad de Villa Mercedes, entre Villa Mercedes y Juan Jorba, podríamos decir, que es el epicentro, o al menos es el desembocante de toda la cuenca que comienza ¿dónde? La cuenca forma parte de la cuenca del Morro, el origen de la cuenca va desde el Morro hasta, de la cima del Morro y desemboca en la mayor parte del río Quinto. Bien. O sea que abarca hasta Villa Mercedes aproximadamente. Bueno, ustedes en el informe habla de, primero, reconocer trabajo de campo y buscar por qué ese paisaje hoy está instalado en San Luis. ¿Cuál es el diagnóstico de por qué pasa, por qué pasó, por qué pasa? Está bien. Las causas que nosotros pensamos que están generando este problema es que se ha producido un cambio en el balance hídrico. El balance hídrico está representado por cuánta agua ingresa al sistema y cuánta agua sale.
la formación de estos nuevos ríos puede causarse porque aumentaron las precipitaciones o porque disminuyeron las salidas. Los cambios en el uso del suelo, por ejemplo, el reemplazo de la vegetación nativa, que antes era de bosques, por agricultura, lo que genera es que el agua que sale del sistema como transpiración ahora es menor. Entonces tenemos más agua que ingresa al suelo y por lo tanto más agua que escapa de la zona de las raíces y termina alimentando las napas. O sea, el suelo retiene más humedad de lo normal. Exacto, está recibiendo más agua que esa agua a la larga termina alimentando las napas. O sea, se conjugan dos factores. Los ciclos de lluvia son mucho más intensos. Sí. Y el piso retiene mucho más humedad, agua. Exacto. La vegetación... Por cambio de vegetación. Exacto. La vegetación ahora transpira menos, entonces vuelve menos agua a la atmósfera. Esto lo que produce es que más agua escapa en profundidad en el suelo, llegando a las napas. Entonces, con el paso de los años, estas napas empiezan a subir lentamente hasta que llegan a la superficie. Define una napa para el que todavía no Bien, lo entiende. la napa es, cuando uno hace un pozo en el suelo, llega a una profundidad en que encuentra agua. Esa profundidad en la cual está el agua libre es lo que se llama napa. Que hace muchos años la napa estaba muy profunda en esa zona, 20, 30 metros. Y ahora, en muchos de esos lugares, la napa está muy cercana a la superficie. ¿Por qué? Porque hubo más agua que estuvo llegando a esa napa y esa napa estuvo subiendo, es decir, el agua subterránea estuvo ascendiendo hasta llegar cercana a la superficie. Cuando llega cercana a la superficie, ¿qué pasa? Se producen colapsos. El suelo se vuelve líquido y se producen colapsos y es cuando empieza la formación inicial a correr agua y la formación inicial del río. Digo, en algunos lugares el agua logra perforar la superficie y forma un cauce. Exacto. ¿Y en otros lugares? Pero es agua que viene de abajo. ¿Está bien? Sí. O sea, el agua hace tanta presión en la napa que termina saliendo a la superficie. Exacto. Forma los nuevos cauces de los ríos o arroyos. Y la otra es la que queda y que conocemos como parecen unos colchones de agua. Claro. Sí, es lo que yo te decía, del suelo en comportamiento líquido. Cuando está saturado, el suelo tiene ese comportamiento. Si no tiene posibilidades de colapsar y formar la incisión que genera el curso de agua, en algunas situaciones muy particulares se ve eso, pero no es lo más común. Lo más común es que la napa suba y cuando hay un poco de pendiente empieza a escurrir. Una cosa, déjame que te haga un comentario, una cosa que vos decías que esto se debe por un lado a los cambios de uso de suelo, de la vegetación y a los ciclos húmedos. También es cierto que en la provincia de San Luis hay más lluvia. Eso también favorece a que suban las napas y se formen los nuevos ríos. Pero una cosa muy interesante es que encontramos, por ejemplo, cuando uno va y hace un pozo en el suelo bajo la vegetación nativa, bajo un bosque, lo que encuentra es que el suelo está seco, porque los bosques son capaces de transpirar todo el agua que ingresa por la lluvia. Entonces los bosques, a pesar de que llueve más en la provincia de San Luis que hace 20, 30 años, transpiran toda la lluvia. Entonces, si el paisaje se hubiera mantenido como bosques, la situación actual sería muy distinta desde el punto de vista de la formación de estos ríos. Está bien, pero el área sembrada sería distinta también. Ah, seguro. Sí. Porque también se habla, o al menos el Estado provincial cuando se involucró en el tema, se involucró cuando se empezaron a cortar las rutas en forma permanente. Antes se involucraba a medias, se involucró definitivamente cuando le cortaron un vínculo con Córdoba, que es la Ruta 8, y derivaciones que llegaban hasta la 5ª Brigada Aérea y un ramal del ferrocarril. En algún momento el Estado dijo, uno de los responsables puede ser el productor agropecuario que ha modificado el suelo a través de los sistemas de siembra. ¿Es así? Sí. Nosotros entendemos que sí, que el problema de estos nuevos ríos es un cambio en el balance hídrico que está dado por cambio en los sistemas de producción. Se utilizan sistemas de producción en los cuales, como te decía, por ejemplo, cuando se hace un cultivo por año, ya sea soja o maíz, eso transpira menos que la vegetación nativa o que una pastura, por ejemplo, una pastura de alfalfa o una pastura de agropiro, transpira menos. Entonces, un cultivo de soja o de maíz deja escapar más agua hacia la napa y es lo que termina generando el ascenso de napas. ¿Cómo se soluciona? Yo te pido el diagnóstico, sos el médico. Sí. Detectado el diagnóstico, ¿cómo ustedes entienden que podría? El Estado ha tomado con una agresiva campaña de deforestación, trayendo hasta especies que no son originarias de América, de muy lejos. ¿Ustedes sugirieron o ustedes tienen otra receta? No, una de las opciones es esa, es a través de una mejor planificación del territorio, es decir, qué se hace en el territorio, es decir, planificarlo de antemano, es decir, qué cosas se pueden sembrar, cómo se pueden sembrar,
orientando esa planificación a tratar de restablecer el balance hídrico que se planteaba hace algunos años. Es decir, buscar sistemas de producción, vegetación, uso del suelo que fomenten la transpiración y disminuyan el proceso de escapar el agua por debajo de las raíces. Pero sí, a través del manejo de la vegetación es una de las avenidas para tratar de minimizar los problemas. Bueno, esta campaña agresiva del Estado de deforestación con millones de especies ha comenzado, ¿y cuándo se van a ver los resultados? ¿Cuándo se podrían ver? Lo cierto es que para tener algún efecto, en particular con el tema de las forestaciones, lo que muestran los modelos es que es necesario forestar un gran porcentaje de la cuenca. Es decir, forestando pequeños porcentajes no vamos a ver ningún efecto. Los modelos sugieren que por lo menos más del 30% de una cuenca tiene que estar forestada para volverse a restablecer el equilibrio original. Entonces, por un lado está la superficie de la cuenca, la cual tiene que ser intervenida para tener un efecto. Y el otro es el plazo, que los árboles tienen su periodo de crecimiento en los cuales hay que esperar un tiempo. Bueno, pero existen otras opciones además de los árboles. Por ejemplo, los sistemas ganaderos. Los sistemas ganaderos con pasturas o pastizales son desde el punto de vista del balance hídrico mucho mejores que un monocultivo, hacer un único cultivo anual por año. Bien, hablando de cultivo, en el teléfono está Jorge López de la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Gracias por atendernos. Me acompaña en la mesa el ingeniero Marcelo Noceto del Grupo de Estudios Ambientales del GEA, responsable un poco de haber trabajado con un informe sobre la cuenca del Río Nuevo. Bueno, hablábamos recién, Jorge, sobre la responsabilidad de los productores de modificar a través de los sistemas de siembra el suelo, los niveles de humedad. Ustedes están pidiendo volver a cultivos tradicionales, contanos. Bueno, buenas noches para toda la audiencia y para ustedes. Sí, en realidad nosotros no estamos luchando por cambiar, digamos, queremos, como diría, reafirmar nuestra cultura, la cultura campesina, ¿entiendes? De acuerdo a todas las costumbres que nos han impuesto un sistema que se ha estado perdiendo el campesinado en muchas costumbres y a partir de ahí estamos viendo o sea, tenemos la posibilidad de hacer que que el campesinado vuelva a esas costumbres, a la conservación de los suelos, del monte nativo, de la agricultura. Esa sería más o menos, con respecto a este tema, una de las ideas de la Asociación Campesina del Valle del Conlara. Te pregunto, ¿dónde tenés vos sos productor rural? No, yo participo de la organización. Yo estuve viviendo en el campo y por motivos laborales me tuve que volver estoy en Santa Rosa. Bien, perfecto. Bueno, ¿quiénes son los que han modificado los sistemas de siembra? ¿Todos aquellos que compraron e invirtieron en el campo puntano o por mejorar los rendimientos los propios productores de nuestra provincia de San Luis? No, fue el agronegocio. Definitivamente fue el agronegocio que arrasó con todo y incluso no solamente en San Luis, fue en todo el país, la mayoría de la parte del mundo en la que intervino el agronegocio, atacó, devastó el monte, la biodiversidad. Nos quitaron, al campesinado le quitaron un montón de cosas que tenían, que hacían que el lugar donde vivían, como lo llamamos nosotros, era nuestro paraíso. Eso nos quitaron. Jorge, esta intención de ustedes de volver a sistemas tradicionales de siembra, del uso del suelo, ¿dónde está presentado? ¿A quién se lo han contado? ¿O cuál es la intención de ustedes? ¿Cómo? Perdón, no te entendí.
Insisto, esta vuelta a las prácticas, no digo originarias, pero anteriores al sistema de siembra directa, de 2 cosechas anuales, digo, ustedes quieren volver al sistema anterior, el que era menos perjudicial para el suelo. ¿A quién se lo han presentado ese proyecto o le han contado la intención? No, nosotros tenemos contacto con muchas organizaciones campesinas del país, incluso de Brasil, Bolivia, Chile. Es una idea de todas las organizaciones campesinas mantener lo tradicional, que se ha comprobado, ahora lo han entendido o lo están entendiendo la demás gente, que es la única opción, la única salida que tiene la agricultura, la producción de productos sanos. O sea, no es una idea que se nos ocurrió a nosotros, es algo que lo fuimos armando entre todas las organizaciones, cada uno puso su granito y estamos en esa lucha, ¿no?, para lograr volver o tratar de volver a lo tradicional, que es lo que realmente conviene. Bien. Jorge, muchas gracias por estos minutos. Saludo a toda la gente del Valle o en Santa Rosa, donde estás ahora. Muy amable. Muy bien, gracias. Saludos para todos. Jorge López de la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara. Digo, es menos rentable los sistemas anteriores, ¿no? Me imagino que sí. Sí, digo, porque esta es una vuelta en defensa del suelo, de lo que produce. Bueno, ustedes en el informe creo que es determinante, ustedes han mostrado lo que pasó, el diagnóstico, tienen una idea de cómo se puede mejorar. Digo, ¿siguen siendo consultados en forma permanente sobre este tema? ¿El monitoreo es mensual, es diario? Sí. Con el gobierno hemos firmado un convenio en el cual una de las cosas que estamos haciendo es instalando una red de sitios en toda la cuenca para monitorear los niveles de napa, para monitorear también los caudales de los ríos, los cuales son sensores que van a estar conectados a un sistema online que uno va a poder acceder, y que la idea es, con estas mediciones, entender un poco más el funcionamiento hidrológico de la cuenca para pensar aún mejor las acciones para mitigar los efectos negativos y proponer nuevas acciones para mitigar los problemas. La última tiene que ver con algo que me contaste antes de empezar a charlar al aire. Hay algunos indicios de que podría haber algunos afloramientos muy cercanos a la capital. Sí, este problema de los ascensos de napa y formación de nuevos ríos no es exclusivo de la cuenca del Morro. También se han documentado casos en provincia de Córdoba, y acá cerca de San Luis hemos encontrado unos sitios parecidos en los cuales se observa afloramiento de agua en regiones o en lugares que antes nunca había aparecido el agua, y que entendemos que la causa de este problema es el mismo. Menor evapotranspiración de los cultivos, menor transpiración, ascenso de napas, que es un proceso lento, pero en un momento llegan a la superficie y ahí nos damos cuenta de que se modificó el balance hídrico. Marcelo, muchas gracias por la charla, por los conocimientos, por adentrarnos en un tema y este monitoreo permanente para que no nos vuelva a encontrar con la guardia baja. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto haberte tenido, Bueno. Muy amable. Nosotros nos vamos, gracias por habernos acompañado en este miércoles de Modelo Político. En una semana lo espero aquí en el mismo lugar. Gracias.